En 1971, las autoridades del Lakeside School de Estados Unidos les encargaron a 2 alumnos programar la asignación de clases en el computador del colegio. Lo que no podrían haber dimensionado era la chichita con la que se estaban curando. Esos alumnos eran Bill Gates y Paul Allen. Ni tonto ni perezoso, Gates diseñó la herramienta de manera tal de ser el único hombre en su clase y rodearse de chicas. El dominio de las herramientas tecnológicas puede ser un muy provechoso aliado a tu favor. Para estrujarlas al máximo, recurra a un experto. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soporte y asesoría informática desde el fin del mundo. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Desde la Edad Media, que lo que hoy es Alemania lo conformaba un atomizado popurrí de entidades políticas. La cantidad de reinos, principados, ducados, electorados y obispados requería de una paleta cromática bien provista a la hora de trazar mapas políticos. Algunas de estas unidades pasaban sus días al alero del ya muy diluido Sacro Imperio Romano Germánico, otras al margen. Un pequeño paso hacia la cohesión ocurrió en 1618, cuando un soberano de la dinastía Hohenzollern comenzó a regir los destinos de 2 de estas entidades, el Ducado de Prusia y el Margraviato de Brandeburgo, o Marquesado, si prefieren no complicar aún más la terminología. A ambos territorios los separaba una buena mascada de la mancomunidad de Polonia-Lituania, y solo uno de ellos, Brandeburgo, era parte del Sacro Imperio. Este monstruo de 2 cabezas no conexas se lanzó a una improbable colonización en África, en lo que hoy es Ghana, un reducto que llamaron Costa de Oro Brandeburguesa. Corramos el calendario a 1700, año de la muerte del último Habsburgo español, Carlos II, aquel monarca que se creía rana y defecaba en la cama, como vimos en el episodio 84. Recordará que, dado que su fisiología le impidió procrear herederos, estalló la Guerra de Sucesión Española. El Sacro Emperador pidió entonces apoyo a los Hohenzollern. A cambio de ello, le permitió al cabeza de dinastía coronarse como rey en Prusia, no de Prusia, detalle lingüístico que reflejaba 2 circunstancias. La primera, la ficción legal de que tal corona aplicaba solo sobre la porción ubicada fuera del Sacro Imperio. La segunda, que parte de la región histórica que llamamos Prusia estaba fuera de su autoridad, dentro de la comunidad de Polonia-Lituania. De modo que en Brandeburgo, la porción dentro de las fronteras del Sacro Imperio, este sujeto seguía siendo ante la ley un pinche elector bajo el señorío supremo del emperador. Pasó entonces a la posteridad como Federico I, rey en Prusia. Este no es Federico el Grande, no se me adelante. Comenzaba a consolidarse un pujante nuevo protagonista de la política europea. Federico estiró la pata en 1713 y fue sucedido por su hijo Federico Guillermo I. Que tampoco es Federico el Grande. ¡Paciencia!, le dicen. El historiador Jerome Bloom lo describió en los siguientes términos: incontrolablemente violento de temperamento, vulgar en su habla y modales, desdeñoso de la educación y la cultura, y tan devoto que consideraba los teatros templos de Satán. Hizo un fetiche de la limpieza, bañándose y acicalándose varias veces al día. Siempre aperado de un bastón para golpear ante cualquier causa de disgusto, al rey sargento le sobraba la disciplina para transformar a Prusia en un estado centralizado absolutista.
el ejército creció de 38.000 a 80.000 hombres y lo transformó en uno de los más grandes y mejor equipados de Europa. Blum otra vez. Este neurótico real fue el más destacado reformador de su dinastía. Fue el verdadero padre del militarismo prusiano y de la eficiencia burocrática prusiana. Una de las manifestaciones más extrañas de esta vocación militarista fue el esfuerzo sistemático de Federico Guillermo por conformar un regimiento de soldados enormes, de 1,88 m para arriba. Los ataviaba con una gorra de granadero de 45 centímetros para que lucieran aún más altos. Eran conocidos como los gigantes de Potsdam. Como él medía solo 1,60 m, el contraste resultaba de lo más efectivo. La muchacha o la mujer más bella del mundo me sería indiferente, pero los soldados altos son mi debilidad, le confió una vez al embajador francés. El emperador de Austria, Pedro el Grande de Rusia, y el sultán otomano aportaron personal. A este contingente fue a parar Daniel Kajanus, un finlandés de 2,34 m que se ganaba la vida exhibiendo su humanidad por dinero. El irlandés James Kirkland, de 2,17 m, ingresó sin siquiera proponérselo. Trabajaba como lacayo del embajador de Prusia en Londres hasta que su jefe lo mandó a la fuerza a un barco prusiano donde lo enchufaron por las malas a la hueste de larguiruchos. Aun cuando Prusia intervino en la Gran Guerra del Norte, estos individuos nunca dieron batalla, quizás porque a Federico Guillermo le resultaban demasiado preciados como para arriesgar su integridad. Si los empleaba cual número circense para subir su estado de ánimo. En ocasiones les ordenaba marchar frente a él, con el oso mascota a la cabeza. Más tarde, dotó a su iniciativa de filo eugenésico y trató de emparejar a estos sujetos con mujeres igualmente grandotas, de modo tal de conformar una verdadera casta de militares con aire a Godzilla. En El origen del hombre, Charles Darwin describió este esfuerzo genético como el único caso de crianza selectiva intencional en humanos. Con todo, algo de neuronas destinaba Federico Guillermo a asuntos no militares. En 1722 implantó la enseñanza obligatoria antes que cualquier otro país lo hiciera. Puso además fin a la arremetida de colonización africana y vendió la Costa de Oro brandeburguesa a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales por 7.200 ducados y 12 esclavos infantiles aperados de cadenas de oro. En cuanto a Federico Jr., hijo de Federico Guillermo, de tal palo cualquier otra astilla. Era refinado y sensible, más interesado en la filosofía y la música que en la milicia o en soldados XL. Al pillarlo leyendo poesía en secreto, su padre lo estranguló con el cordón de la cortina y en otra ocasión le dio duro con una muleta. No ocultaba su predilección del francés por sobre el alemán, que juzgaba una lengua bárbara y se rizaba los cabellos. Respecto a esto último, las sospechas de que el lado femenino de Federico Jr. estaba más desarrollado que lo aceptable en el siglo XVIII se agudizaron a sus 16, cuando trenzó una relación hiperestrecha con su paje de 17. Una vez que el rey escuchó rumores de esta intimidad, despachó al paje a un regimiento cerca de la frontera con los Países Bajos. Ante la pérdida de su de su compañero, el muchacho encontró reemplazo en Hans Hermann von Katte, un apuesto teniente 8 años mayor. Compartían debilidad por todo lo que viniera con sabor francés y la relación recordaba mucho más a los enamorados que a dos cumpitas de palacio. Juntos intentaron huir rumbo a la libertad expresiva que ofrecía Gran Bretaña. Para su desgracia, fueron interceptados y arrestados. El rey amenazó al príncipe heredero con la ejecución y consideró también la opción de obligarlo a renunciar a la sucesión en favor de su hermano. El problema era que ambas salidas resultaban de difícil digestión para la dieta imperial del Sacro Imperio.
la asamblea de príncipes, laicos y eclesiásticos de los estados que conformaban aquel engendro territorial a la que parte de su rancho pertenecía. A la postre, el rey optó por ejecutar solo a Foncate. Su hijo, sin embargo, fue forzado a presenciar la decapitación de su segundo compañero. El 6 de noviembre de 1730, 2 guardias sostuvieron su cabeza a la fuerza mientras Foncate caminaba a su último destino, relata el capellán. Al fin, tras mucho buscar y observar los alrededores, divisó a su amado, su real alteza y príncipe de la corona, en la ventana del castillo, desde donde se despidió con algunas palabras atentas y amistosas pronunciadas en francés. La testa del teniente rodó de un limpio golpe de espada. El esfuerzo de los guardias, sin embargo, fue inútil. El príncipe se había desmayado. Federico fue forzado a desposar a la hija de un duque. En su noche de bodas pasó 1 hora a regañadientes con su flamante esposa y el resto de la noche afuera caminando. Se cree que nunca consumaron y al menos sabemos que hijos no tuvieron. Vivían separados y sus vidas apenas se intersecaban. Más encima, ella se volvió cercana a su suegro, el tirano que había arrebatado a su marido de su verdadero amor. El suegro del terror murió en 1740 y Junior asumió como Federico II. Y este sí que sí, damas y caballeros, es el Grande. Detentar la cúspide del poder no era su vocación. Una corona es solo un sombrero que deja entrar la lluvia, expresó una vez. Pero, ya que le calzaron ese colector pluvial, pues decidió aprovecharlo. El primerísimo día de su reinado suprimió la tortura. De ahí en más, el apodado Rey Filósofo se rodeó de una galaxia de intelectuales y artistas. Se declaraba admirador de la matemática Émile du Châtelet, la Newton Venus que vimos en el episodio 90. Voltaire, el Zeus de la Ilustración y amante de du Châtelet, pasó 1 año y medio en su corte para ayudar a subsanar lo que él describió como una cantidad prodigiosa de bayonetas, pero muy pocos libros. Johann Heinrich Lambert es otro miembro de la constelación. Al llegar, Federico le preguntó en qué rama de la ciencia era más versado. En todas ellas. Así que también es usted un eminente matemático. Sí, Excelencia. ¿Quién fue su maestro en ciencia? Yo mismo, Excelencia. ¿Quiere eso decir que es usted un segundo Pascal? Al menos, Excelencia. Leonhard Euler, el prodigio matemático suizo, fue fichado para la Academia Prusiana de las Ciencias de Berlín y pasó allí 1/4 de siglo. Descubrió tantas fórmulas e identidades que para no incurrir en empalagosas repeticiones es habitual asignarle el nombre del primer matemático posterior a Euler en redescubrirla. Él asignó i para la raíz cuadrada de -1 y a la base del logaritmo natural la llamamos e porque es la abreviación de número de Euler, escrito Euler. Hasta le metió mano a la teoría musical, aunque esos artículos han sido descritos como demasiado matemáticos para los músicos y demasiado musicales para los matemáticos. Y toda esta productividad pese a que perdió la visión en el ojo derecho, por eso Federico lo apodaba Cíclope, y luego en el izquierdo. La última década y media trabajó ciego, dictándole a sus escribas a ratos a tasas de un estudio por semana. Euler se convirtió en tutor de la princesa Federica, sobrina de Federico. Le escribió más de 200 cartas con lecciones sobre matemáticas y física, más tarde recopiladas en un famoso volumen. Fue traducido en varios idiomas, publicado en toda Europa y en Estados Unidos, y devino en la pieza más leída de la vastísima obra del ciego Euler. La música lucía todavía más alto en el panteón de musas de Federico.
Él mismo era flautista y compositor, autor de 121 sonatas, 4 conciertos, 4 sinfonías, 3 marchas militares y 7 arias. Acá, su sinfonía en sol mayor para cuerdas. Entre muchos otros, uno de los hijos de Bach ponía onda con el clavecín en la corte. El rey invitó a su famoso padre con el fin de presenciar sus legendarias habilidades de improvisación y contrapunto, reliquias de una generación que ya iba quedando atrás. Apenas hizo su ingreso, Federico lo recibió con un tema en el pianoforte, un instrumento que recién empezaba a penetrar la esfera musical, y desafió al viejo Bach a improvisar una fuga a 6 voces sobre esa pieza. Bach se la pensó, y al final decidió no elaborar sobre un tema tan difícil, pero de todos modos improvisó una fuga a 6 voces que asombró a la corte toda. A su regreso a Leipzig, compuso Ofrenda Musical, una colección de cánones y fugas basadas en el tema de Federico, uno de los grandes monumentos del arte contrapuntístico del Bach tardío. Pero a Federico no lo llamamos el Grande por sus sinfonías, ni por escribir un libro para refutar a Maquiavelo. Tan pronto heredó el trono, demostró su versatilidad. Al morir el austríaco Carlos VI, sacro emperador de la dinastía Habsburgo, no existían descendientes varones, y la ley sálica, compilada por el viejo Clodoveo allá por inicios del siglo VI, impedía la asunción de mujeres. Pese a ello, asumió una hija, María Teresa, irregularidad que Francia, Prusia y el electorado de Baviera emplearon como pretexto para desafiar el poder Habsburgo. Federico condujo a sus ejércitos a arrebatar Silesia de manos austríacas en la llamada Guerra de Sucesión Austríaca. Federico asistía a las batallas previa aplicación de sangrías para sosegar su nerviosismo. El nuevo conflicto importó nuevas oportunidades de negocio para Hesse-Kassel, un estado mercenario del centro de la actual Alemania que arrendaba su ejército. 6.000 fueron contratados por ambos bandos, de modo que acabaron aporreándose entre ellos. Luego, Federico atizó la Guerra de los 7 Años, en la que, junto al Reino de Gran Bretaña y Portugal, enfrentó a una patota formada nada menos que por Francia, Austria, Suecia, Rusia, Sajonia y Baviera, además de otros estados germanos menores. Prusia perdió cerca del 10% de su población, pero logró mantener sus territorios. Pudo ser peor, de no ser por el milagro de Brandeburgo. La asunción al trono del zar Pedro III, más prusófilo que el propio Federico, condujo a Rusia a cambiar de bando. Pedro sentía tal admiración por Federico que gritó en una de sus orgías: Si el rey me da la orden de hacerlo, yo y todo mi imperio haremos la guerra al infierno mismo. Y también: si fuera pagano, erigiría un templo y altares a su imperial majestad como una divinidad. El zar dotó al ejército ruso de un uniforme prusiano, y él mismo lucía además el águila negra de Prusia en su pecho. Más tarde, la mancomunidad de Polonia-Lituania padeció la primera de sus 3 particiones, y Federico aprovechó la ganga para capturar un generoso trozo. Ahora sí que toda la Prusia histórica quedaba bajo su redil, y cambió su título del artificioso rey en Prusia a Rey de Prusia. Es de suponer además que Federico era popular entre las tropas, o al menos en lo referido a las políticas gastronómicas. Es repugnante notar el aumento en la cantidad de café utilizada por mis súbditos. Todos están utilizando café. Esto debe ser evitado. Su majestad fue criada en cerveza, y lo mismo sus ancestros y oficiales. Muchas batallas han sido peleadas y ganadas por soldados nutridos en cerveza, y el rey no cree que se pueda confiar en soldados que beben café para soportar penurias en caso de otra guerra.
Incluso prohibió la importación del grano, y el desgraciadamente descafeinado pueblo prusiano buscó consuelo en un sustituto elaborado en base a achicoria. Por sus hazañas en el campo de batalla, Napoleón consideraba a Federico el mayor genio táctico de todos los tiempos. Caballeros, Anunció a sus oficiales al visitar su tumba tras su victoria sobre Prusia. si este hombre estuviese aún vivo, yo no estaría acá. Hitler disfrutaba de un retrato de Federico colgado en su oficina. Sobre su administración civil, es también mucha la tinta que se puede derramar. Introdujo nuevos cultivos y habilitó cerca de 120.000 hectáreas adicionales de terrenos agrícolas a través de obras de drenaje. Conquistas del barbarismo, llamaba al aprovechamiento de la tierra. Se abocó a potenciar la industria a objeto de conducir a la modesta Prusia a la primera línea de la economía europea. Modernizó la burocracia y reformó el sistema judicial. En lo referido a la religión, ofreció un grado de tolerancia inusual para esos años. Arguía que cada quien debe salvarse a su manera. Si los turcos y paganos vinieran y quisieran vivir en nuestra tierra, entonces construiríamos mezquitas e iglesias para ellos. con la capital sí mostraba menos tolerancia. Lo asfixiaba Berlín. Necesitaba desconectar sus neuronas del estrés de las responsabilidades de Estado y del pietismo y la atmósfera militar de esa ciudad, núcleo de una sociedad donde un aristócrata requería de dispensa especial para casarse con la hija de un campesino o artesano. Mandó a construir un pequeño palacio de verano en estilo rococó, por el francés Rocaille. adornos en forma de concha. Era una suerte de casa privada abocada al placer. Lo denominó, en francés por supuesto, Sans souci. sin preocupación. Cierta privacidad era necesaria porque ya vimos que prefería los ángulos del sexo propio que las curvas del opuesto. Ocultaba su orientación, desde luego, pero se le colaron confesiones. Tras una derrota militar, escribió que La fortuna me ha dado por vencido. Ella es mi mujer y yo no poseo esa inclinación. a su secretario homosexual, Claude Etienne Darget, le escribió Mis hemorroides saludan cariñosamente a tu P. P de polla, por supuesto. Bueno, su equivalente en francés. Es posible que su orientación haya incidido en el nombramiento del barón Friedrich Wilhelm von Steuben, camarada de asuntos homoeróticos, como su ayudante de campo. Una vez que Europa volvió a la paz, el barón fue dado de baja del ejército y no pudo encontrar otro empleo militar. Benjamin Franklin, por entonces en Francia, lo introdujo por vía epistolar a George Washington. Le adelantaron fondos para viajar y partió nomás a ayudar a los revolucionarios en su lucha independentista. En Norteamérica, Washington lo nombró inspector general del ejército continental. Es por esta participación que existe evidencia documental del demente esquema prusiano. Esto es, nombrar a Enrique, hermano menor de Federico, rey de los nacientes Estados Unidos. A inicios del siglo XX emergió una carta de Enrique, dirigida al barón, en la que explica que no está interesado en esa corona distante y sugiere un candidato francés. Federico murió en 1786, tras 46 luminosos años de gobierno. Lo inhumaron en Sanssouci y se pasaron por el arco del triunfo su deseo de ser enterrado junto a sus amados perros. Figúrese que es suyo el primer registro del aforismo «El perro es el mejor amigo del hombre», que mencionó a propósito de su galgo italiano. Para el momento del deceso de Federico, Prusia se había erigido en peso pesado del concierto europeo. De entre la selva de estados germanos surgía un primus inter pares con potencia suficiente para cementar todo esto en una Alemania unificada. Solo habría que esperar al siglo siguiente para que la idea madurase lo suficiente. Esta entusiasta incursión sonora agradece el talento vocal de
Mario Hitchbell, Alberto Barañao y Hernán Melgarejo. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.